Me llamo Margarita Elenes. Tengo 69 años. La noche en que todo se vino abajo empezó como cualquier otra nochebuena que mi familia había organizado. Llegué a la casa de mi hijo, Leonel, en la colonia Narvarte con una lata de galletas de jengibre. La misma receta que le volvía loco a su papá. En cuanto crucé la puerta, el calor de los cuerpos y el tintineo de los platos me envolvió, pero ya no me reconfortaba como antes. Había algo tenso en el aire, como un elástico a punto de reventar. Leonel me recibió en la entrada. Su sonrisa era chiquita, educada, ensayada. Antes no era así. Antes me levantaba en un abrazo que casi me quitaba el peso de encima. Esa noche apenas me rozó los hombros. «Mamá, llegaste», dijo, con la voz más baja de lo normal. «Siempre llego», le contesté. Antes de que pudiera decir más, apareció Teresa detrás de él. Mi nuera traía un vestido rojo que parecía hecho para mandar en el lugar, y ni se molestó en disimular cómo me escaneó de pies a cabeza. Le tocó la muñeca a Leonel y soltó. «Ya todos están esperando». No a mí, eso lo entendí al vuelo. Nos sentamos a la mesa larga del comedor. Los parientes llenaban la sala con gritos y el ruido de los cubiertos. Sentía las miradas que se posaban en mí y luego se escapaban, como si todos se estuvieran preparando para algo que yo todavía no sabía. A la mitad de la cena, Teresa se levantó, golpeó su copa de vino con el tenedor. El sonido metálico cortó el aire como navaja. Las pláticas se murieron, las cabezas se alzaron. Leonel se puso tieso. Teresa sonrió, radiante y triunfante. «Tengo un anuncio», dijo. «Tu hijo me está pasando la casa a mi nombre. Tú no te llevas nada». La mesa explotó. Desde el fondo estallaron los aplausos. Un primo soltó un silbido. Alguien dio palmadas que hicieron temblar los platos. Algunas caras se quedaron a media asta, sin saber si festejar o quedarse helados. El ruido me envolvió como una cortina mal cosida fuerte. Chapucero, falso. Dejé el tenedor con suavidad. «Hijo», dije, con la voz firme, «¿quieres que yo se los cuente o lo haces tú?» Leonel se congeló. Se le fue el color de la cara. El tenedor se le resbaló y chocó contra el plato con un ruido seco. La sonrisa de Teresa titubeó y luego se endureció. De pronto, todo el ruido del cuarto se desplomó. Los aplausos se apagaron. Un frío recorrió la mesa larga como si alguien hubiera abierto una ventana. Nadie habló. Leonel no levantó la vista. Teresa no se movió. Yo esperé, con las manos cruzadas, dejando que el silencio se metiera en cada rincón de la casa. Sabiendo que no iba a durar mucho, el silencio después del anuncio de Teresa se me pegó como lodo todo el camino de regreso. Cuando llegué esa noche a mi casa en la colonia del Valle, pesaba más que el frío de diciembre. Mi casa estaba callada. De esa calma que antes me abrazaba después de que mi esposo se fue. Cuando Leonel apenas tenía 16 años, aprendí a llenar ese silencio con trabajo, con las plantas, con las pequeñas rutinas que me mantenían a flote. Todavía salgo cada mañana a ver las dalias que tengo en la barda del fondo. Les hablo como quien le habla a un perro fiel. «Estás medio sequita, les digo mientras les quito el hielo de las hojas. Es una tontería, pero me recuerda que todavía puedo cuidar algo. Leonel me ayudaba antes con el jardín. Se hincaba a mi lado, con las manos llenas de tierra, muerto de risa cuando se le pegaba en las mejillas. «Mira, mamá, pintura de guerra», decía todo orgulloso y payaso. Eran los años en que llegaba de la escuela y se sentaba en la mesa de la cocina a contarme todos los amigos, los miedos, los sueños. Era tierno, era mío. Ese niño empezó a borrarse el año que conoció a Teresa. Los primeros cambios fueron chiquitos, llamadas que no contestaba, visitas más cortas, un tono nuevo cuando decía, «Teresa cree que deberíamos». Pronto dejó de tener ideas propias. Solo repetía las de ella. Una tarde le pregunté a Leonel, «¿Vienes a comer el domingo?» ¿Dudó? Teresa ya hizo planes. Todos los domingos traté de sonar tranquila. Dice que las rutinas la hacen sentir segura.
murmuró, como quien recita la lección. Otra vez, cuando salimos a comer. Yo quise agarrar la cuenta. La voz de Teresa cortó desde el otro lado de la mesa. Ahora manejamos las cuentas por separado. Así queda todo más claro. ¿Claro para quién? No lo dijo. Poco a poco, Leonel se fue sentando del lado de ella en la mesa, en las pláticas, en todas las decisiones que antes eran nuestras. El resto de la familia siguió la corriente y empezó a tratarme como visita que debe dar las gracias por estar invitada. Y así fue como empecé a perder a un hijo no con un portazo, sino con miles de pasitos que se alejaban. La mañana después de Navidad, recorrí mi casa como quien camina por un museo que construyó con sus propias manos. Cada crujido del piso tenía una historia. Cada esquina descarapelada cargaba el peso de decisiones que tomé sola. Compré esta casa cuando Leonel tenía 8 años. Su papá llevaba apenas 6 meses muerto, y yo todavía estaba aprendiendo a respirar sin voltear a ver si había alguien a mi lado. Trabajaba doble turno de día en una panadería, de noche limpiando oficinas en el centro. Hubo meses que dormía 4 horas seguidas como mucho. Llevaba una libretita en el delantal donde anotaba el saldo de la hipoteca después de cada pago. Ver cómo bajaban los números era lo que me mantenía viva. Una tarde, después de un turno doble, encontré a Leonel sentado en la entrada con una brocha. Había sacado un bote de pintura azul a medio usar del taller. Quería darte una sorpresa, dijo, con la cara llena de manchas. La entrada se veía cansada. Me dio risa de verdad, de esa risa que abre algo por dentro. Quedó perfecta, le dije. Él sonrió hasta las orejas. La terminamos juntos, y lo hicimos noche tras noche, rozándonos las manos, sentados con los pies colgando cuando nos cansábamos. Me platicaba de la escuela, de los planetas, de que quería ser inventor. Yo le prometí que esa entrada siempre sería un lugar al que pudiera regresar. Años después, cuando hice el último pago de la hipoteca, me senté en esa misma entrada y lloré, no de tristeza, sino porque lo había logrado. Había construido algo que duraba con pura voluntad y con un niño que creía que yo podía con todo. Ahora esa misma casa es lo que quieren quitarme, las paredes que nos protegieron, la cocina donde Leonel aprendió a revolver la masa de hot cakes, la entrada que pintamos juntos. Se volvió el trofeo en el plan de alguien más. Cuando pasé la mano por la barandilla, la madera se sintió más fría que nunca, como si ya supiera que la estaban reclamando manos que nunca movieron un dedo por ella. Y eso hizo que la traición doliera más que cualquier palabra dicha en esa cena. Fue a principios de otoño, mucho antes de que la mesa de Navidad estallara. Leonel llegó un domingo por la tarde, parado en mi entrada con un montón de hojas bajo el brazo. Se veía nervioso, cambiando el peso de un pie al otro como cuando rompía algo de niño. Mamá, solo necesitamos una firmita rápida, dijo apenas abrí. Cosas de trámite. Teresa dice que es para unas actualizaciones. ¿Actualizaciones de qué? Pregunté antes de que contestara. Teresa se puso a su lado. Me entregó el montón con una sonrisa brillante pero tensa. No es nada complicado. Firma al final de cada hoja. Así todos quedamos más tranquilos. Los llevé a la mesa de la cocina. En cuanto empecé a hojearlos, se me apretó el pecho. Poder notarial. Autorización de transferencia. Secciones enteras en blanco, listas para llenar después. Nada de esto era trámite. Teresa, dije tranquila. ¿Por qué hay líneas en blanco en documentos legales? Se rió muy rápido. Es normal. Las llenan en la oficina. Ninguna oficina seria deja espacios en blanco. Contesté, todavía educada. Leonel se sentó frente a mí. Mamá, por favor. Está bien, ya lo revisamos. Lo miré de verdad. Sus ojos saltaban hacia Teresa buscando aprobación. Me gustaría leerlos esta noche, dije, solo para entender. La sonrisa de Teresa bajó un tono. No hace falta entender. Hace falta confiar. Saqué fotos a cada página, despacito, con calma.
Luego le devolví el montón. Hoy no firmo. Por su cara pasó un destello fastidio, y luego algo más frío. No discutió. Solo se volvió hacia Leonel y le dijo bajito pero filoso: «Vámonos». Y en cuanto salieron, supe que esto no se iba a quedar así. Llevé las fotos de los documentos a un despacho chiquito cerca de la glorieta de los Insurgentes. La licenciada Hernández era una mujer como de 50 y tantos, con ojos que no se les escapaba nada. Puso las imágenes sobre el escritorio y empezó a revisarlas sin decir palabra. Después de la primera hoja, frunció el ceño. En la tercera, dejó los papeles y me miró de frente. «¿Quién te dio esto?» «Mi hijo y su esposa», dije bajito. Golpeó con el bolígrafo la parte del poder notarial. «Esto no es rutina. Esto le da a tu nuera control total sobre tu patrimonio». Se me cortó la respiración. «Sobre mi casa y más». Señaló otra foto. «Estos espacios en blanco son a propósito. Una vez firmado, podían transferir la propiedad completa a su nombre, no al de tu hijo». Me agarré del borde de la silla. Leonel dijo que era para unas actualizaciones. La licenciada negó con la cabeza. «Esto no es actualización. Esto es transferencia de propiedad y de responsabilidad. Si hubiera deudas, la responsable serías tú, no ella». El cuarto se me ladeó un segundo. Juntó las manos. «No firmes nada de lo que te traigan. Ni una hoja, ni una línea. También tengo que decirte que esto puede caer en explotación financiera a personas adultas mayores. Según la intención». La palabra explotación cayó como plomazo. Asentí despacio. Entonces sí estaba planeado. Su voz se suavizó. «No fue accidente, señora Elenes. Salí del edificio con el viento de octubre cortándome la cara, la verdad pesándome en el pecho. Una cosa es sospechar la traición. Otra muy distinta es que la ley te lo confirme. Fue un martes cualquiera por la tarde. Había ido a la casa de Leonel y Teresa a dejar una caja con fotos antiguas que pensé que el Leonel querría. Toqué 2 veces. Nadie contestó. La luz de la entrada estaba encendida. Así que rodeé por el pasillo lateral para dejar la caja junto a la puerta de la cocina. Antes de llegar, escuché voces por la ventana entreabierta. La voz de Teresa, cortante, tensa. «Mi familia se está hundiendo. Leonel, tú lo sabes. Si no aseguramos la casa ahora, vamos a terminar igual que ellos». Leonel habló bajito, con ese tono que no le oía desde niño cuando confesaba algo. «Solo necesito más tiempo. Esto se siente mal. Solo se siente mal porque estás pensando como ella», saltó Teresa. «Tu mamá ha tenido esa casa casi 40 años. Va a estar bien». Silencio. Ruido de pasos. Teresa insistió. «Demuestra tu lealtad. Consigue la casa». A Leonel se le quebró la respiración. «No quiero hacerle daño a mi mamá». «Tú no le haces daño», dijo ella, pero muy rápido. «Le estás ayudando a nosotros. Ya está grande. Se va a adaptar». Esa frase me pegó como cachetada. Grande, adaptar. Como si mi vida fuera un mueble que ella podía correr para hacerse espacio. La voz de Leonel subió, temblorosa. «Tú no entiendes. Esa casa es toda su vida. Ahí me crió. Se mató trabajando para conservarla y yo me estoy matando trabajando por nuestro futuro», replicó Teresa. «Tu mamá puede vivir en cualquier lado. Mis papás ni siquiera tienen un techo seguro. Yo no voy a terminar así. Necesito seguridad. Leonel». Una silla raspó fuerte el piso. Leonel susurró: «No puedo hacerle esto». La respuesta de Teresa fue puro hielo. «Entonces estás eligiendo a ella en vez de a tu matrimonio». Me temblaron las manos con la caja. Me eché para atrás sin hacer ruido y me fui antes de que me vieran. Ya estaba claro. Leonel no era mi enemigo, pero se estaba rompiendo bajo el miedo de alguien más. Y el miedo, me di cuenta, puede hacer que la gente buena haga cosas imperdonables. Después de escuchar esa pelea, manejé a casa con las 2 manos apretando el volante. La caja de fotos quedó intacta en el asiento del copiloto. La dejé en su entrada, pero lo que oí se me quedó pegado.
oprimiéndome las costillas como si algo quisiera salir. Esa noche abrí el cajón donde guardaba todo lo de la casa. Recibos viejos de la hipoteca, el estado de cuenta final de hace décadas, los recibos del predial, los extendí sobre la mesa del comedor. Me temblaban las manos, pero la cabeza la tenía clarísima. Me repetí que lo hacía para proteger lo que construí, no para destruirle la vida a mi hijo. Al día siguiente, imprimí los estados de cuenta de los últimos 2 años. Luego, me senté con el celular y busqué la grabación que hice afuera de su ventana. La escuché una vez, en silencio, confirmando cada palabra. Cuando terminó, la guardé en una memoria y la metí en una carpeta de Manila. Al final de la semana la carpeta estaba más gorda de lo que esperaba. Capturas de mensajes de Teresa a Leonel. Copias de los formularios sospechosos que quisieron que firmara. Mi línea del tiempo de propiedad, escrita a mano en varias hojas, desde el año en que compré la casa hasta el día del último pago. Una tarde me llamó Leonel. «Mamá, ¿podemos pasar esta noche? Teresa quiere hablar otra vez de los papeles». Mantuve la voz firme. «Hoy no. Estoy ocupada». Dudó. ¿Ocupada con qué? Con cosas que valen la pena. Se quedó callado. Sabía que él sentía el cambio, aunque todavía no lo entendiera. Guardé la carpeta en el cajón de abajo del buró, debajo de colchas viejas y bufandas de invierno. Revisé el candado 2 veces. No planeaba humillar a nadie. No planeaba venganza. Planeaba estar lista. Y en el fondo sabía que Navidad sería el día que volverían a intentarlo. El silencio, después del anuncio de Teresa, se hizo tan denso que parecía que toda la mesa estaba conteniendo la respiración. Mi tía Rosa se acercó a su esposo y le susurró: «¿De verdad dijo eso?». Él contestó bajito: «Espérate». Teresa levantó la barbilla, forzando una sonrisa radiante. «Esto se supone que es una celebración», dijo con la voz temblorosa. Nadie levantó la copa. Metí la mano al bolso y puse la carpeta de Manila sobre la mesa. No la abrí. La dejé ahí como una amenaza callada. La voz de Leonel se quebró. «Mamá, ¿por qué trajiste eso?». «Tú sabes por qué», contesté. Teresa miró la carpeta fijamente. «¿Qué es eso? ¿Algún tipo de expediente?». Su sonrisa flaqueó. «Es información», dije suave. «Y le importa a todos los que están en esta mesa». Un primo se inclinó hacia adelante. «¿Qué clase de información?». La respiración de Leonel se volvió irregular. «Mamá, por favor». «Ahora no». Teresa se enderezó, tratando de recuperar el control. «No hay nada que revelar. Está exagerando». Pero su voz la traicionó. Mantuve el tono parejo. «Tú anunciaste que yo no me llevaba nada. Antes de que esta familia celebre, deberían saber qué significa eso en realidad». Las sillas crujieron. Alguien soltó una maldición por lo bajo. Teresa agarró el brazo de Leonel. «Párala». Él se quedó helado. Toqué la carpeta una sola vez. El golpecito cortó el aire. Y la noche empezó a voltearse. Abrí la carpeta. El sonido del papel contra el cartón fue suave. Pero en ese comedor callado retumbó como trueno. Puse la primera hoja plana frente a mí. Mi nombre bien escrito arriba. Debajo, una firma que parecía mía, pero no del todo. Mi tía Rosa entrecerró los ojos. «Margarita, esa no es tu letra». Teresa se lanzó hacia adelante. «Es un borrador, solo un borrador». Todos tranquilos. Puse la siguiente hoja. Lenguaje de poder notarial. Secciones de transferencia de propiedad. Cláusulas enteras reescritas con letra que nadie reconoció. Un murmullo corrió por la mesa. Mi tío Francisco se acercó más. «Dios santo, ¿quién llenó esto?». La sonrisa de Teresa se hizo añicos. «Dejen de mirar eso. No están terminados». Volteé la página otra vez y le di play al grabador pequeño que tenía dentro de la carpeta. La voz de Leonel llenó el cuarto callada, dudosa. «No quiero hacerle daño a mi mamá». Luego la de Teresa, cortante y fría. «Ya está grande. Se va a adaptar. Consigue la casa». Los ojos de Leonel se cerraron con fuerza. Teresa se puso pálida.
Apaga eso, siseo. No dije simplemente. La grabación siguió. Demuestra tu lealtad. Si la eliges a ella, me pierdes a mí. Alguien en la mesa soltó un grito ahogado. Otro susurró. ¡Ay! ¡Dios mío! Teresa dio un golpe con la palma en la mesa. ¿Nos grabaste? Eres una vieja manipuladora. Y Leonel le agarró la muñeca. No le hables así. Ella se zafó. Me lo prometiste. Dijiste que lo arreglabas. Tenía miedo, la voz de Leonel se rompió. Amenazaste con irte. Dijiste que tu familia se iba a desmoronar sin la casa. No sabía qué hacer. Me mentiste, le gritó Teresa, con lágrimas que subían como vapor. A las dos nos mentiste. La única mentira, dije tranquila, fue la que esperabas que yo firmara. Teresa se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. Tú arruinaste todo. Negué con la cabeza. No, Teresa. Yo protegí lo único que me queda. El cuarto se partió en dos. Los parientes murmuraban, tomando bando. Un primo se paró y dijo: «Esto es imperdonable». Otro le contestó. El ruido subió como tormenta. Los hombros de Leonel se hundieron. Parecía 10 años mayor de golpe. «Mamá, lo siento. Debí parar esto». Teresa empujó la silla hacia atrás. «Me voy». Agarró su abrigo con la voz quebrada. «Y no vuelvo con una familia que me trata como delincuente». Salió dando un portazo que hizo temblar los adornos de la repisa. Leonel se quedó helado, mirando sus manos. Yo recogí mis papeles despacio, guardándolos otra vez en la carpeta. No presumí, no regañé. Solo la metí al bolso y me levanté. Me voy a mi casa, dije. Nadie me detuvo. La casa que dejé atrás hervía de coraje, confusión y miedo, todo por fin al descubierto. Y cuando salí al aire frío de la noche, sentí que el peso de la verdad se acomodaba firme dentro de mi pecho. No era victoria, no era venganza, era claridad. Y la claridad, me di cuenta, era suficiente. 2 días después de Navidad, cambié las chapas. El cerrajero no preguntó nada, y yo no expliqué nada. Cuando terminó, cerré la puerta y sentí que algo se acomodaba dentro de mí, una calma que no tenía desde hacía años. Al día siguiente actualicé mi testamento sentada frente a la misma abogada que me había advertido meses antes. «Estás tomando las decisiones correctas», me dijo. Asentí. No las tomaba por coraje, las tomaba por claridad. Leonel vino una semana después. Estaba parado en la entrada con los ojos rojos y sin chamarra. «Empecé a ir con un terapeuta», dijo. «Necesito entender por qué dejé que esto llegara tan lejos». «Espero que te ayude», le contesté. Tragó saliva. Teresa se fue a vivir con su hermana. «No sé qué somos. Lo van a resolver», dije. «Pero háganlo con la verdad». Asintió, con los hombros pesados, pero algo más suave en la voz cuando agregó: «Quiero verte más. Si tú me dejas, abrí más la puerta». Mis días se volvieron más callados, pero de la buena calma. Caminatas por la mañana en el parque hundido. Una clase de cerámica donde nadie sabe mi historia. Tardes en una casa que por fin vuelve a sentirse mía. No perdí una familia. Perdí una ilusión. Los que se quedaron son los que quisieron quedarse.